Hola mis queridos estudiantes de séptimo grado, saludos para ustedes, para sus familias. Espero que en este día se encuentren muy superior. Bienvenidos a esta guía número 5. Vamos a trabajar el modelo atómico actual y la idea es que a través del análisis, la interpretación de la información, así como se nos indico en la guía podamos entender la página 118 del libro de contenidos. A raíz de esa interpretación que le vamos a dar a esa información, ustedes van a poder desarrollar su actividad y poder enviar su evidencia en el tiempo correspondiente. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Les quiero compartir la imagen del texto, esta imagen del texto en donde ustedes, un poquito, aquí se las muestro, ustedes van a reconocer las características del modelo actual y de la misma manera vamos a hacer una retroalimentación o vamos a hacer como una especie de línea de tiempo donde vamos a ir analizando cada uno de los aportes que diferentes científicos hicieron en una época en específico y de qué manera todavía siguen vigentes o cuáles fueron eliminadas. ¿Listo? Vamos a observar, esta es la información que encontramos en la página 118. Dice modelo atómico actual. Este modelo atómico actual recibe un nombre, así como el de Thomson se le llamó el modelo de Pudin-Kompasa por su similitud y por sus características. Vamos a mirar por qué se le llama modelo cuántico, modelo mecánico cuántico a nuestro modelo actual. Y de igual manera vamos a ver qué científicos fueron los que aportaron todos sus conocimientos para lograr establecer. Bueno, vamos a mirar qué otra información que también nos proporciona nuestra página y también vamos a mirar de qué manera se realizó la construcción de nuestro modelo actual. Para iniciar, yo les voy a mostrar aquí una imagen donde hay una recopilación de los diferentes modelos hasta llegar a nuestro modelo actual. ¿Listo? Empecemos. Les recuerdo a ustedes que la palabra átomo empezó digamos que a surgir, a darse a conocer gracias a los estudios y gracias a las teorías de los filósofos griegos, tanto Leucipo como Demócrito, quienes lo realizaron en el año 5 a.C. Vamos, a pesar de eso, el primer modelo, como se los he indicado en varias ocasiones, solamente se dio a conocer en el año, casi 2000 años después, con el científico John Dalton, quien, vamos a apagar la cámara, quien aquí miren en la pantalla, nos mostró su modelo de la época, ¿verdad? Él consideraba que toda la materia estaba conformada por partículas pequeñas llamadas átomos y que el átomo era como una esfera, ¿verdad? Compacta, indivisible, es decir, que no tenía en él partículas más pequeñas, hasta ese momento no las habían descubierto. Luego viene J.J. Thomson, años más tarde, quien postula su modelo al que él le denominó modelo del pastel de pasas, porque como él se le atribuye también el descubrimiento de los electrones, quien él decía que los electrones se incrustaban en una masa de carga positiva de la misma manera como si fueran uvas pasas en un pudín. Luego viene después el modelo nuclear de Rutherford, quien digamos que quien además de que ya sabía que dentro del átomo existían cargas positivas y cargas negativas, él ya es más específico porque él descubrió que el átomo se dividía en dos partes principales. En el núcleo, donde se concentra la carga positiva y de hecho la mayor masa del átomo, y alrededor de él estaban los electrones, quienes tenían carga negativa y que podían girar alrededor del núcleo de una manera muy semejante a los planetas alrededor del Sol. Luego, para el año 1913, Niels Bohr aporta su modelo llamado modelo niveles de energía, porque él dice, o él afirma, o él afirmaba que cada uno de estos espacios donde los electrones podían encontrarse, a él les llamó niveles de energía, ¿verdad? Entonces, que los electrones podían ubicarse
no en cualquier lugar, sino digamos que en diferentes niveles de energías con características específicas. Y entonces, años más tarde, Schrödinger, junto con otros científicos que vamos a ver ahorita en nuestro texto, ¿verdad?, postulan y llegan a la conclusión de nuestro modelo actual. Vamos a mirar, además de Schrödinger, qué otros científicos y qué otras mejoras se le han ido haciendo, ¿verdad?, a partir de 1926 hasta la fecha, qué aportes, qué descubrimientos le han hecho a nuestro modelo actual, que en su momento fue postulado por Schrödinger como modelo de nube de electrones. Entonces, este es el recorrido a través de los años para llegar al punto en el que conocemos nuestro modelo atómico actual. Vamos a irnos a nuestro texto y vamos a complementar esta información. Chicos, prestemos atención a lo que voy a decir. Si bien cada uno de esos modelos a través de la historia le dio un aporte a nuestro modelo actual, no fueron suficientes, no fueron 100% o más apropiadas para definir el comportamiento que han descubierto hasta la fecha. Yo puedo deducir, ¿verdad?, que eso tiene mucho que ver con los avances tecnológicos que en cada una de las épocas se fueron dando, ¿verdad? Hoy en día existen aparatos, digamos que microscopios electrónicos súper avanzados que permiten a través de experimentos poder observar el comportamiento de las partículas subatómicas, de las partículas de la materia. Incluso han descubierto otras partículas que son las que forman las partículas subatómicas. Entonces, esto es como un ciclo que todavía no se cierra. Pienso que a medida que van pasando los años van a ir descubriendo muchas más cosas. Pero bueno, vamos a enfocarnos otra vez en los aportes. Vamos a ver qué científicos fueron los que aportaron y qué aportes dieron cada uno de ellos. Entonces, vamos a analizar la información que está aquí. Como dice aquí que las características y los postulados de los modelos atómicos planteados no eran suficientes. Ojo con esto porque se los acabo de decir. No eran suficientes para explicar el comportamiento del átomo actual. Debido a esto, varios científicos aportaron sus ideas. ¿Quiénes eran esos científicos? Estaba Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg y también estaba Crowley. Estos tres científicos que tienen un nombre un poquito difícil de pronunciar, vamos a mirar qué tanto fue su aporte. Vamos a empezar por Crowley, quien él propuso una teoría muy importante y que tienen que tenerla en cuenta ustedes para la actividad que van a desarrollar. Crowley, quien aparte de Schrödinger y de Heisenberg, estos fueron los científicos a quienes se les atribuyen digamos que la reestructuración, las reafirmaciones que se le hicieron a nuestro modelo atómico actual. Pero vamos a ver qué hizo Crowley. Él propuso que los electrones tienen un comportamiento dual. ¿Qué quiere decir este comportamiento dual? Que se comportan, además de partículas, se comportan como si fueran una onda. ¿Y de qué manera lo explicó? Él decía que cualquier partícula que tiene masa y que se mueve a cierta velocidad tiende a comportarse como una onda. Y esta explicación, con esta explicación, él pudo ganar un premio Nobel en 1929. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, años más tarde, Schrödinger desarrolló una ecuación matemática llamada ecuación de onda. Esta ecuación de onda describe el comportamiento ondulatorio del electrón y se basa en la probabilidad de encontrar un electrón en algún lugar del espacio periférico del átomo. Ahí quiero hacer una pausa y quiero que me presten mucha atención a lo que voy a decir. Resulta que, como ya se había establecido, que el átomo tenía dos partes principales, el núcleo, donde se concentraban las partículas llamadas protones y neutrones, y alrededor del núcleo se iban a encontrar los electrones, ¿verdad?, dispuestos
según el modelo atómico actual, dispuestos en forma de una nube de electrones, pero que no estaban al azar, sino que estaban ubicados en los diferentes niveles de energía. Y que según la teoría de Broglie y de el otro científico, que ahora se los voy a mencionar quién es no lo hacían de una manera estacionaria, es decir, no lo hacían de una sola manera, sino que ese comportamiento, el comportamiento del movimiento que tenían los electrones, a pesar de que ellos iban girando alrededor en un nivel de energía, no lo hacían de forma lineal, sino que lo hacían de forma ondulatoria. Y ahora se los voy a compartir en nuestra siguiente imagen para que ustedes lo vean de una forma más clara en la siguiente diapositiva. Aquí la tengo. Miren, ¿sí lo están viendo? Miren ustedes que aquí esto que les estoy señalando es el núcleo y estos espacios circulares son los niveles de energía en los que podemos encontrar los electrones. En la próxima clase, cuando empecemos a hablar de configuración electrónica, ustedes van a mirar cuántos electrones pueden estar en cada uno de estos niveles de energía. Pero, ¿qué quiero yo que ustedes observen de esto? Que esto sería el postulado de Broglie. Este sería el movimiento que tienen los electrones. Sí, decían, sí, ellos están girando alrededor del núcleo, pero no lo hacen de forma lineal, sino que lo hacen como en zigzag, como en forma de onda. Si ustedes, de pronto no sé si ustedes alcanzan a percibir el movimiento que yo hago, el movimiento de onda que yo hago con mi cursor, que sigo los movimientos, así, ellos están moviéndose de esa manera, van girando alrededor del núcleo, pero a la vez van haciendo no un movimiento recto lineal, sino un movimiento ondulatorio. ¿Listo? Aquí un poquito mejor. Entonces, estos fueron los aportes que hizo el científico Louis Broglie en su respectivo momento. Ahora vamos a seguir complementando con el resto de información. Si ustedes miran este dibujo, ¿verdad? Que se utilizó para explicar los aportes que hizo Schrödinger cuando él, digamos que relaciona o da a conocer su ecuación matemática o ecuación de onda para poder encontrar la posición exacta de un electrón. Aquí, si ven el movimiento que yo voy a hacer, ese es el movimiento que describe Broglie, pero al mismo tiempo sirve también para que Schrödinger pudiera describir que esas ondas electrónicas a través de una ecuación matemática poder encontrar el lugar posible donde se puede encontrar un electrón, porque los electrones se mueven a tantas velocidades que es imposible predecir el momento, el espacio exacto donde va a estar el electrón en un determinado momento, pero sí podemos medir el rango del espacio o la probabilidad en la que podemos encontrar el electrón. Y aquí miren que se los muestro en esta imagen, se los muestro un poco más claro. Aquí nos especifican, dice, la región azul se denomina órbita atómica porque es la región alrededor del núcleo del átomo en donde es probable encontrar un electrón con mayor probabilidad. Entonces, esta ecuación nos ayuda a encontrar la probabilidad en donde podemos encontrar un electrón determinado. Y de esa manera podemos mirar cómo aportó Schrödinger al modelo atómico actual. Retomemos hasta el momento. Broglie descubrió o propuso que los electrones tenían un comportamiento dual, es decir, que se movían a gran velocidad, pero no en forma lineal, sino en forma ondulatoria. Y Schrödinger nos aporta su ecuación de onda, que es una ecuación que va a permitir encontrar la probabilidad donde vamos a hallar el espacio donde vamos a hallar un electrón. Y por último, vienen los aportes de Heisenberg, que él fue el que escribió el principio de incertidumbre. ¿Y en qué consiste este principio de incertidumbre? Él decía que este principio establece
que la dificultad de conocer la posición y velocidad del electrón, ya que si se determina con cierta precisión la posición del electrón, se pierde precisión en el valor de su velocidad y viceversa. Se los voy a volver a leer de todas maneras, nuevamente. El principio de incertidumbre, postulado por el alemán Werner Heisenberg, postula que establece la dificultad de conocer la posición y la velocidad del electrón, ya que si se determina con cierta precisión la posición del electrón, se pierde precisión en el valor de la velocidad. Palabras más, palabras menos, como les decía ahorita, como los electrones se miden a una gran velocidad, es casi imposible precisar exactamente el lugar donde vamos a encontrar un determinado electrón, porque se perdería la velocidad, porque si se detiene para mirar la posición, estaríamos quitando la importancia de la velocidad con que él se mueve. Entonces, por esa razón, se le llama principio de incertidumbre. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que les haya quedado un poquito claro, que podamos establecer la importancia de todos los aportes que los diferentes científicos tuvieron para poder entender, para poder realizar la postulación o las teorías de nuestro modelo atómico actual, donde dice, miren lo que dice aquí, con base en los trabajos realizados por Broglie, por Heisenberg, y con el desarrollo de la ecuación de onda de Schrödinger, se planteó el modelo atómico actual, el cual está constituido por un núcleo pequeño, ¿verdad? Formado por protones y neutrones, y una corteza o periferia compuesta por una nube de electrones que se mueven en orbitales. Entonces aquí está, chicos, les presento nuestro modelo atómico actual. Aquí están las dos partes, el núcleo que tiene los neutrones y protones, y la nube de electrones, donde se encuentran en movimiento los electrones en forma de nube. ¿Y en qué espacio lo hacen? En orbitales. Ténganlo presente. Actualmente conocemos en esta estructura de nuestro modelo atómico. Espero que esta información les sirva de mucho para que puedan desarrollar su actividad. Les deseo un excelente día. Que Dios los bendiga y que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Entonces, voy a compartir con ustedes. Chao.